Hay historias que aparecen al área de boxeo, pero en realidad hablan de ti, de mí y de cualquiera que un día se mira al espejo y se da cuenta de que ya no es el mismo, aunque por dentro siga sintiéndose en su mejor momento. Rocky Balboa hace exactamente eso. La metáfora de la vida adulta, cuando el tiempo empieza a cobrarse cada sueño pendiente. Al principio Rocky es todo lo que fuimos alguna vez, jóvenes, hambrientos, con más ganas que técnica, y en la primera película lo vemos correr por las calles de Filadelfia, golpeando carne en un frigorífico, entrenando en un gimnasio que parece más una bodega abandonada que un templo del deporte. Pero a Rocky no le importa, porque cuando eres joven el entorno no pesa, el cuerpo responde, la cabeza aguanta y el sueño compensa la falta de recursos. Psicológicamente vives en la ilusión de que el tiempo está de tu lado. Socialmente el mundo lo mira como el underdog, el que no tiene nada que perder, y eso en los trabajos también pasa. A los 20, 25 años puedes equivocarte y te dicen no pasa nada, lo estás aprendiendo. En Rocky 1 o 2, él no solo pelea contra Apollo Creed, pelea contra una vida entera diciéndole no eres suficiente. Y justo como muchos de nosotros, al inicio de la vida laboral, responde con horas extra, con aguantar golpes, con decir que sí a todo, no porque sea fácil, sino porque siente que el futuro es largo y el cuerpo le alcanza. Pero la saga avanza, y la vida también. En Rocky 3 y 4 ya lo vemos en la cima, títulos, fama, dinero, reconocimiento. Lo que antes era carencia, ahora es exceso, y el joven invisible se vuelve el hombre al que todos admiran. Y aquí entra un cambio psicológico, un brutal cambio que cuando ya no peleas para demostrar que puedes llegar, peleas para que nadie note que tienes miedo de caer. En el trabajo es como cuando por fin consigues ese puesto, ese sueldo de estatus, y te das cuenta de que ahora el miedo ya no es no llegar, sino no perderlo. Luego viene el golpe de que nadie quiere enfrentar, el tiempo. En Rocky 5 la factura llega, problemas de salud, golpes acumulados, crisis económica, decisiones malas. Rocky tiene que retirarse, el cuerpo dice basta, aunque el corazón siga gritando una más. Psicológicamente entra en una crisis de identidad. Si ya no soy boxeador, ¿qué soy? Si tú has dedicado 20 y 30 años en una sola profesión, lo entiendes perfectamente. Llega un momento donde el trabajo deja de ser solo lo que haces y se convierte en quién crees que eres. Socialmente también cambia la mirada. Antes los reflectores lo buscaban para saber qué venía, ahora lo buscan para recordar lo que fue. De promesa del futuro a nostalgia del pasado, y en el mundo laboral pasa igual. De tú eres el futuro de esta empresa, a gracias por todo lo que le diste a la empresa. Y entonces llegamos a Rocky Balboa, la película que ya no habla de gloria, habla de envejecimiento. Y aquí vemos a un Rocky mayor, con el rostro marcado por los años y por las pérdidas. Adrian ya no está, el ring es un recuerdo y no un plan. Tiende a un restaurante, cuenta una y otra vez las mismas anécdotas de sus peleas, como esos adultos que se aferran de él cuando yo tenía tu edad, porque el presente ya no les pertenece igual. Por dentro, Rocky vive en un duelo silencioso, porque sabe que sus mejores rounds ya pasaron, pero resiente que todavía queda fuego en el pecho. Por fuera la sociedad lo mira como el que ya fue. Lo invitan a predicar por nostalgia, pero nadie lo toma en serio cuando él habla de volver a pelear. Y aquí es donde esto se parece demasiado a la vida real. En tu trabajo tal vez ya viviste ese punto, cuando llega alguien más joven que tú, que domina mejor la tecnología, que trabaja mucho más rápido, que habla el nuevo lenguaje de la industria. Tú tienes la experiencia, pero ellos traen la energía, y el sistema empieza a apostar por ellos. No es que ya no sirvas, es que el juego ya cambió, y ya no estás en tu mejor forma para jugarlo igual. En la película lo proponen a Rocky una pelea de exhibición contra un campeón joven. Todos le dicen que está loco, su hijo, sus amigos, los médicos. Una historia parecida a la de Mike Tyson, pero de eso hablamos después. La lógica dice que es imposible, el cuerpo dice que ya no. La edad grita retírate, y aún así Rocky acepta. No porque crea que va a destruir al rival, no porque quiera volver a ser el de antes. Acepta porque entiende algo que muchos de nosotros olvidamos. El último round no siempre es para ganar, a veces es solamente para demostrarte a ti mismo que todavía eres capaz de levantarte. Esa decisión es profundamente irracional, y al mismo tiempo, profundamente humana. Es el adulto que dice, si tengo 40, 50, 60, sí, me duele la espalda, me cansa el estrés, me abruma la tecnología, pero no voy a dejar que mi historia la escriba solo mi fecha de nacimiento. Y aquí es donde entra el plot twist. ¿Crees que esto solo le pasa a un boxeador ficticio? No. Hasta que miras Avengers Endgame te das cuenta de que incluso los superhéroes más poderosos también se despiden cuando el tiempo les pasa la factura. Vamos con el magnate Tony Stark. Lo conocimos como el genio arrogante, joven, brillante, multimillonario. El tipo que sentía que podía arreglar todo con la tecnología y sarcasmo, pero a lo largo de los años y las películas, el peso de sus decisiones, de sus errores, de sus batallas, se va acumulando. En Endgame, Tony ya no es solo Iron Man, es esposo, es padre, es un hombre cansado que por fin encontró un poco de paz, y aún así decide arriesgarlo todo una vez más. Físicamente
Ya no es el mismo Tony de la primera película, psicológicamente tampoco. Lleva años cargando culpas, miedos, traumas, y sin embargo, cuando llega el momento final, entiende que su historia no va a definirse por cuánto tiempo vivió, sino por lo que estuvo dispuesto a dar en su último acto. Su famoso "Yo soy Iron Man", antes de chasquear los dedos, no solo una frase épica, es la aceptación de que ese es su último round, de que ya no habrá secuelas, que su cuerpo no le va a soportar, pero que su legado sí. Y algo parecido pasa con el Capitán América. El hombre que parecía congelado en el tiempo, el héroe eterno, el símbolo de la juventud perfecta, termina su historia como un anciano que decidió por fin vivir la vida que siempre le fue negada. Entrega el escudo, acepta que otro joven tome su lugar, no porque ya no pueda pelear, sino porque entiende que ninguna persona, por grande que sea, está hecha para quedarse siempre en el centro del escenario. Eso es lo que une a Rocky con los Avengers, personajes creados para mantenerse invencibles, interpretados por actores que, en la vida real, también envejecen, se cansan, se despiden. Y ahora la pregunta incómoda, ¿en qué etapa estás tú? Si tienes 20 o 25, estás en la fase de Rocky joven. El mundo espera que te equivoques, que intentes, que falles, que aprendas. Aprovechalo, tu cuerpo aguanta, tu mente está abierta. El tiempo todavía juega a tu favor. Si tienes 35, 45, quizás estás en medio de la pelea. Ya sabes lo que duele caer, ya perdiste algunas batallas y ya viste llegar a gente nueva, con otras habilidades. Tal vez vives esa lucha interna entre todavía puedo y será que ya no. Ahí como Rocky, tiene que decidir qué batallas todavía valen la pena. Pero si tienes 55, 60 o quizás más años, quizás te toca lo más difícil, aceptar que no puedes pelear todos los rounds, pero que todavía puedes elegir cómo cerrar tu historia. Tal vez ya no te toca ser protagonista del proyecto, pero sí el mentor. Tal vez ya no eres el que corre más rápido, pero sí el que sabe mejor hacia dónde correr, y eso es un dato importante. Rocky sube al ring, viejo, lastimado, sabiendo que lo más probable es que pierdas por puntos. Tony Stark se pone el guante sabiendo que no va a sobrevivir al chasquido, y el Capitán América entrega el escudo sabiendo que su tiempo como héroe ya terminó. Y aún así, ninguno de ellos es recordado por su edad, ninguno, sino por lo que hizo cuando el reloj ya estaba en su contra. Porque al final, la vida no te pregunta cuántos años tienes, te pregunta qué estás dispuesto a hacer con los años que te quedan. La verdadera derrota no es envejecer. La verdadera derrota es permitir que el miedo a haber pasado tu mejor momento te impida vivir con dignidad, con propósito y sobre todo con la capacidad de levantarte una vez más. La campana todavía no suena para ti. La pregunta es, ¿vas a seguir sentado en la esquina o te vas a regalar, aunque sea, un último round a tu manera? Soy Capitán, soy Molano y esa historia es algo que nos cuesta trabajo aceptar. La edad llega, la experiencia se queda y la energía en algún momento se va. Nos vemos en la próxima. Si te gustó, deja tu reacción. Déjame comentarios, qué es lo que opinas. Y si estás listo para pelear los últimos rounds de esta vida que nos queda. Hasta la próxima. Nos vemos.